de nuestra charla educativa. Para continuar con nuestro programa, le dejo con el presidente de la Comisión de Educación, el doctor Manasés Peña Vélez, la cual tendrá la participación en dar una breve reseña sobre el expositor de esta noche. Sí, Adelante, gracias, doña Rosario. Sí, gracias, doña Rosario. Saludos a todos nuestros estimados socios, a los invitados que nos acompañan en esta noche. Nos sentimos contentos y agradecidos de Dios porque nos ha permitido llegar hasta este 18 de diciembre, después de pasar estragos durante todo un año por la pandemia que estamos viviendo. Y nos sentimos satisfechos también por la misión que hemos estado llevando con estas series de charlas y de reuniones a fin de edificar a los socios y a los invitados y a las personas cercanas que están a nuestra cooperativa. Así que le agradecemos el apoyo que hemos tenido de ustedes con su participación en estas charlas que hemos adoptado en esta última etapa de modalidad virtual. Y vamos a seguir trabajando porque confiamos en que la educación de nuestros socios, la educación de nuestra población es vital para que nosotros podamos tener un mejor desarrollo como personas y como país. Mire, si yo tuviese que leer la reseña que me mandaron del doctor Alexander Luciano, esa sería la reseña. Yo voy a decir algunas de las más importantes. El doctor Alexander Luciano obtuvo su estudio universitario de grado en medicina en diciembre del 2000 en la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, donde obtuvo el título de doctor en medicina, y ahí recibió el reconocimiento comenzando del trabajo de investigación de mayor calidad de los cursos monográficos en su promoción. En el 2002, el doctor Alexander Luciano en la Universidad Iberoamericana obtuvo y estudió un diplomado en Fundamento de Política Sanitaria y Seguridad Social. Posteriormente, en el 2004, en la Universidad Pedro Enríquez Ureña obtuvo también el título de Gestión Empresarial. Pero no todo queda ahí. Dentro de sus estudios de posgrado, en el 2006 fue graduado de especialista en nutrición clínica en la Universidad Tecnológica de Santo Domingo, INTEC. En el 2013 recibió el título de Cooperativismo en Administración e Investigación Científica en la Universidad de Pinal del Río, en Cuba. En la Asociación Argentina de Dietistas y Nutrición obtuvo el curso posgrado de Nutrición en Gastroenterología en diciembre del 2016. En el 2017, en el Seren Group, obtuvo el título de Gerencia en Estrategia de Salud. En la actualidad, el doctor Alexander Luciano también tiene título en Maestría en Mercadeo Gerencial. Esos son de los títulos de algunos de los que podemos mencionar, pero podemos decir que es un emprendedor, la carta cabal, que es un cooperativista 1000x1000, que ha sido fundador de 2 cooperativas, que es miembro de muchas otras cooperativas, que es el presidente del Consejo de Administración de una de las cooperativas que tiene mayor proyección y mayor crecimiento en la República Dominicana, que es padre de Arianna y Alessandra, esposo de Lucelenia, y uno que es algo de lo que quizás él se siente más orgulloso, y yo también, es que amigo y hermano mío. Para nosotros es un placer recibir en esta noche al doctor Alexander Luciano Castillo con este interesante tema que nos atañe a todos sobre las recomendaciones de las cenas navideñas y de lo saludable que debe ser esta. Doctor Luciano, el escenario es suyo. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. En primer lugar, ¿se escucha bien? ¿Me escucho bien? Manasés. Sí, se escucha bien. Muy bien. Sí, te escucha bien.
Muy buenas noches, decía cada uno de ustedes. Gracias, Manasés. Tú sabes que simplemente con la presentación de ser hermano, compañero, amigo, bastaría. Pero estamos prestos siempre a servir a los demás y por eso estamos aquí compartiendo, como muy bien dijo Manasés, en el cierre de esta jornada educativa a través de la Comisión de Educación que él preside, en conjunto con el Consejo de Administración. Nos honra estar compartiendo con ustedes cada uno de estos temas que a lo largo de estos meses, a pesar de las situaciones que hemos estado pasando con la actual pandemia, hemos salido a flote de estar en contacto con cada uno de ustedes y poder compartir de esta manera. Agradecer a nuestra gerente general y a todos los demás directivos del Consejo de Administración, Vigilancia, el Comité de Crédito y el público en general. O sea, y con los colaboradores que acompañan también a nuestra gerencia general, que siempre están dando en el día a día lo mejor de sí para cada uno de ustedes. Y en especial aquellos amigos y invitados que aún no son socios de la cooperativa que nos puedan estar acompañando por acá. En realidad, este tema, como bien mencionaban mis compañeros, es un tema muy polémico, interesante, a la vez porque nos vamos a poder dar cuenta de que hay muchos mitos y variamos por algunos días festivos que tiene esta época. Creemos que es el mes de diciembre y parte de enero que debemos desvirtuar de la normalidad que nosotros en el día a día o mes tras mes podemos conllevar en materia de alimentación. Si bien es cierto que hay días de tradiciones, que también debemos disfrutarla y compartir en familia, con amigos, con relacionados, con aquellos que tenemos de una forma u otra que pertenecemos a instituciones o empresas. Es mandatorio también ese compartir entre cada uno de nosotros. Entonces, la parte de la voz, no sé si se sigue escuchando porque hay un problema me dicen internet inestable. Me confirman si se está escuchando bien para poder seguir. Bien, decía que es una época propicia y que hay que vivirla. Así está bien. Hay que vivirla esta época en familia, con amigos, los relacionados, los compañeros de empresas o las instituciones donde laboramos. Pero son fechas específicas que tienen los hábitos y tradiciones que son propicias para también disfrutarla, es parte de vivir. Entonces, la parte de lo que es la programación de esta noche, la intención es que podamos agregar valor a cada uno de ustedes y que ustedes a su vez lo compartan con los demás sobre una buena alimentación o nutrición para crear conciencia de que hay que cambiar hábitos no saludables por hábitos entonces que podamos mantener en el tiempo para una mejor salud. La intención es que compartamos aquí unos 35, 40 minutos y luego una sesión de 10, 20, 30, el tiempo que ustedes quieran de preguntas y respuestas. Yo estoy para ustedes esta noche. O sea que esto simplemente por formalidad que especificamos esta parte. Y que alrededor, a pesar de que empezamos unos minutos más tarde, podríamos estar terminando en 1 hora y 10 o 20 de lo programado inicialmente. O sea, el contenido es rápidamente algunos conceptos generales de nutrición y de alimentación o alimentos, recordar algunos grupos, o sea, los grupos de alimentos que existen, la maravilla de la nutrición como tal, distribución de la dieta equilibrada y concluir entonces con el tema esencial que son consejos saludables en esta temporada navideña. Entonces, una frase muy interesante de Francisco VI, de que dice, comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte.
Entonces, la nutrición como tal, todos sabemos y hemos escuchado que es una ciencia, o sea, que va a estudiar los diferentes alimentos que están a la disposición para nosotros poder ingerirlo, los nutrimentos o las sustancias que contienen cada uno de los alimentos, su acción, la interacción y el balance que puede hacer entre la salud y la enfermedad ya en el organismo de nosotros. Entonces, otros la definen como el proceso mediante el cual el organismo ingiere, digiere, absorbe, utiliza y excreta las sustancias nutritivas y que como tal es la ciencia que estudia, como le decía, esa relación que existe entre los alimentos y la salud. Entonces, un alimento es toda especie animal, vegetal o mineral que forma parte de la dieta diaria, ¿verdad? Y que debe de reunir ciertos requisitos, que aquellos son los siguientes. O sea, contener los nutrimentos en cantidades suficientes que nos permitirán la buena salud, ¿verdad? Todas las necesidades que las células de nosotros necesitan. También ser la parte de accesible desde el punto de vista geográfico, económico y a la vez entonces psicológico, tener una aceptación por la cultura y que debe de ser inocua, o sea, debe de ser fuera del proceso de contaminación que pueda tener esos alimentos que vayamos a ingerir. Pero también tiene un rol muy importante de esa estimulación sensorial de los sentidos, que es lo que nos provoca cuando ustedes imaginan un plato que le gusta, que de una vez empezamos incluso a salivar nada más por el simple hecho de imaginarnos ese plato que queremos degustar. Entonces, los diferentes grupos de alimentos, ¿verdad? Como ustedes podrán ver en la imagen, de que van desde la parte de los lácteos, las grasas, los cereales, tubérculos y las diferentes otras fuentes de proteínas, como las carnes, los pescados, el huevo, de la parte entonces fuente vegetal, como las diferentes semillas, en ese aspecto que van a constituir la proporción que necesitamos de esos macronutrientes que son carbohidratos, proteínas y lípidos o grasas. Entonces, dentro de esos mismos alimentos, o sea, tenemos alimentos que nos proporcionan energía y entre ellos el principal es los hidratos de carbono, la parte de las grasas que son los lípidos, ¿verdad? Que aportan 9 kilocalorías, los hidratos de carbono 4 kilocalorías por gramo y las proteínas 4 kilocalorías también por cada gramo que ingerimos. Entonces, los principales alimentos energéticos los obtenemos desde el punto de vista... Se escucha mal. Desde el punto de vista de los hidratos de carbono, tenemos los tubérculos, las raíces, las leguminosas o granos, los cereales, los azúcares y las mieles. También la parte de las grasas, o sea, o los lípidos, las grasas per se o aceites. Entonces, ahí se escucha mejor. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha un poco mejor. Sí, lo que pasa es que está entrando y saliendo una inestabilidad. Me excuso, pero no sé Ahora sí. qué está pasando, pero es fruto de la parte de la tecnología. Entonces, lamentamos esa situación, pero me escriben por el chat si vuelve y ocurre, entonces para yo poder hacer la pausa del lugar. Bien, decía que estos son los principales alimentos energéticos, que son las fuentes de los hidratos de carbono y la parte de lípidos, como parte de los alimentos donde lo obtenemos. Y que dentro de otro grupo, ¿verdad? Tenemos los alimentos que forman estructuras, que son las fuentes de proteínas y minerales. Entre ellos están, como le había mencionado ahorita, toda la parte de la diversidad de carnes, pescados, los granos o leguminosas y los productos lácteos, entre otros, pero hablamos de los principales, ¿verdad? Entonces, algunos minerales como el calcio, el fósforo, que forman
parte importante de lo que es la estructura. Eso no quiere dejar dicho que no hayan otros minerales, como ustedes han escuchado, del potasio, del sodio, del cloro, etc. Entonces, la parte de los alimentos entonces reguladores, que son aquellos que nos van a proporcionar esa regulación metabólica que necesita nuestro organismo para poder aprovechar los diferentes entonces grupos macro, como son las proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Entonces, ¿cuáles son los que nos lo proporcionan? Entonces, las frutas y las verduras que nos van a suministrar esas vitaminas y el resto de los minerales que necesitamos. Entonces, también sabemos que la alimentación, ustedes han escuchado muchas veces, debe de ser adecuada dependiendo del sexo, del estado de salud de la persona, la edad, el nivel de actividad que conlleve esa persona. No es lo mismo una persona sedentaria que solamente trabaja en una oficina, o aquella que también hace deporte, o un deportista como tal, o aquella persona que adicional a la actividad laboral que hace, tiene una vida muy activa. Entonces debe de adecuarse a esa condición de ese ser humano, al igual que el peso, y que también la parte de la economía como tal. Pero también, acuérdense que hablé de la inocuidad, o sea, debe de ser higiénica para mantener los alimentos libres de contaminación y de no provocar posteriormente entonces enfermedades. Entonces, dentro de la maravilla de la nutrición tenemos estas 7 principales, como son el agua, las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono, los nutrimentos inorgánicos que son los minerales, las fibras y las vitaminas. Además, debemos tener presente siempre una muy buena distribución de la dieta para que sea equilibrada. Como ustedes pueden ver ahí, lo ideal es que nosotros podamos tener esa distribución porcentual que ven a la izquierda, donde se establece que los hidratos de carbono o carbohidratos deben estar entre un 50 a 60%. Entonces, ya figurado en un plato, eso equivaldría alrededor de la mitad del plato, ¿verdad? De que debemos proporcionar, de que sean fuentes de frutas, verduras o vegetales, y una pequeña otra proporción de que pueda tener, como ven ahí, que hay una parte de arroz que forma parte de los carbohidratos, que pueda ser quizá un cuarto en ese aspecto, pero que también puede ser combinado con legumbres o féculas, etcétera, que van a aportar también no solamente una fuente proporcional de carbohidratos, sino también de proteínas. Asimismo, las proteínas, como ven, la parte de ese otro cuarto del plato, de que debe ser rico en proteínas, que equivaldría al 10 o al 20% de la distribución total de ese plato que vamos a ingerir. Entonces, y los lípidos, que son las grasas, recuerden, deben de ser de un 25 a 30%, pero que debemos proporcionar de que sea, procurar que sea de grasas entonces saludables, no grasas saturadas. Y de ellos entonces lo va a contener proporcionalmente los mismos alimentos, sea la misma fuente cárnica o la parte de la otra combinación de alimentos con lo que podamos llenar el plato, que por lo regular entonces tiene contenido esa grasa en la preparación de los alimentos, o que la tienen contenido directamente, como es en el caso de las proteínas, que de una forma u otra la tienen, aunque sean muy magras. Entonces, las calorías, para que tuvieran más o menos una idea de la proporción equivalente de esos grupos de alimentos, deben que las carnes que son las más saludables, que serían las muy magras, como por ejemplo el pollo sin piel o el pescado o la carne de pavo, etcétera, entonces sería alrededor de 35 kilocalorías por onza. No siendo así, y con las carnes altas, como ustedes ven, altas en grasa, que una onza, entonces en vez de 35 versus la carne magra, proporcionaría una alta en grasa, 100 kilocalorías. Entonces ven cómo la parte de una porción de los lácteos equivaldría a 80 kilocalorías. Las verduras entonces, ustedes ven que solamente proporciona 25 kilocalorías, pero son ricas fuentes de fibra, y que recuerden también que nos van a proporcionar aquellos nutrimentos inorgánicos como las vitaminas y minerales que necesitamos en ese aspecto, y nos van a dar saciedad por esa alta proporción en fibra que puedes tener. Entonces, los cereales y tubérculos, también una porción equivaldría a 80 kilocalorías.
Las leguminosas alrededor de 100 kilocalorías, pero es algo sano en comparación con las carnes altas en grasa. Entonces, para preferir entonces una carne alta en grasa, por ejemplo, quizás abusar de un chicharrón en estos tiempos, en vez de ser moderado, de probar un poquito, yo preferiría mejor una porción de leguminosa y tendría la misma cantidad de calorías de una porción versus otra. Verán que entonces las grasas per se, o sea, en cuanto a aceite, entonces una porción equivale a 25 kilocalorías. Entonces, las bebidas alcohólicas, que más adelante hablaremos un poquito más detallado de este proceso, una porción promedio equivaldría a 140 kilocalorías, pero verán entonces las bebidas alcohólicas tradicionales en estos tiempos, cuántas kilocalorías entonces proporcionan. Y la fruta alrededor de 60 kilocalorías por porción. Entonces, esa sería un plato del día en foto, la correcta distribución de la alimentación de un día, de una manera equilibrada, adecuada, proporcionando todos los grupos de alimentos que vamos a necesitar para mantener un buen estado de salud. Entonces, entrando en el proceso de estas temporadas tan festivas y añoradas cada año para compartir con nuestros hijos, familiares, amigos relacionados, etcétera, entonces es la Navidad. Pero estas celebraciones, ustedes saben que aunque ya por la parte comercial hay muchos de los productos que solamente en épocas que yo recuerdo de pequeño, solamente entonces aparecían más frecuentemente en esta temporada, ya uno lo ve en la diversidad de los diferentes meses. Pero más frecuente, entonces, aparecen los turrones, los brindis, los platos típicos de esta época, que son altamente calóricos, ¿verdad? Entonces, pero es un momento para poder disfrutar, como decía al inicio, estas fiestas. No es que nos vamos a impedir de compartir en ese proceso, sino crear conciencia para poder nosotros entonces hacerlo de una manera moderada y equilibrada al momento de elegir estos tipos de platos en Nochebuena o Nochevieja, en la parte de Año Nuevo o el mismo día de Navidad propiamente dicho. Entonces, también aquí entramos ya en la parte de los diferentes consejos, y un consejo número 1 es que deberíamos mantener la alimentación habitual que nosotros estaríamos llevando fuera de los días específicos, porque son días específicos, les decía al principio, y que todos lo sabemos, días específicos de esta temporada navideña. Entonces, ¿por qué no llevar de manera regular, equilibrada y balanceada mi alimentación todos los días de diciembre hasta el 23? Entonces, el 24, o quizás antes de eso, si se celebra la fiesta de la empresa, entonces yo tendría quizás otro día adicional en lo que estaría compartiendo con esos compañeros de trabajo o algunos amigos, pero son días específicos que conllevan este aspecto y que simplemente con tener cierto control nosotros podríamos conllevarlo sin que tengan los efectos tradicionales de aumento de peso o desequilibrio metabólico de la mayoría de las personas. Entonces, el segundo consejo de la Navidad saludable es de que no saltarse ninguna de las comidas del día. O sea, porque si estoy acostumbrado a realizar 5 comidas al día para que procurar no tener un efecto de aumento de peso, entonces no es recomendable que nosotros entonces saltemos comida, sino es que saberla hacer de una manera equilibrada y que podamos entonces tener ese autocontrol los días especiales que suelen entonces estar esos platos que son un poquito más calóricos de lo que acostumbramos a ingerir. ¿Qué hacer? Bueno, ingerir alimentos un poco más ligeros de lo que yo estoy acostumbrado a alimentarme. Entonces, ese día que voy a tener ese almuerzo o esa noche un poquito más calórica y saber qué escoger de cada uno de los alimentos que estén entonces en el plato o en la mesa en esa oportunidad. Un tercer consejo es incluir opciones de vegetales en la mesa. Aún en esa noche
de cena de noche de Navidad, entonces, o la parte de Nochevieja, o sea, para despedir el año. Entonces, procurar escoger, como bien ustedes veían el plato, entonces, la mayor cantidad de vegetales posible, sea que estén preparados en ensalada o no, y que si están preparados en esa parte de esa ensalada tradicional, procurar que quizás tengan en la preparación la menos grasa posible a través de los aditamentos que se le proporcionan en esas ocasiones. Entonces, un cuarto consejo es que debemos incluir preferiblemente las opciones al vapor o a la plancha o asado, y que pueda uno aderezar ese tipo de alimentos o carnes, entonces, con especies o salsas de lo más saludable posible y que no sean muy calóricas. En vez de salsas quizás tradicionales que tienen un sinnúmero de condimentos, poder entonces preparar salsas orgánicas o naturales con los mismos vegetales que tenemos a la mano. Un quinto consejo es que podemos probar de todo, o sea, pequeñas porciones, ¿verdad? No es prohibirnos de ingerir algún tipo de alimento, sino hacerlo de manera consciente y probar cada uno de ellos que no apetezca, pero vigilando la porción. La clave es ahí, vigilar la porción. Y entonces así podría degustar sin ningún tipo de problema con los demás miembros de la familia o los amigos o los compañeros, como decía, que con quienes estén celebrando esa cena o ese almuerzo navideño, entonces sin ningún remordimiento, porque estamos conscientes de lo que estamos haciendo y estamos vigilando las porciones. Entonces, un sexto consejo es que las bebidas azucaradas debemos eliminarla o evitarla al máximo posible. Entonces, porque de nada sirve nosotros quizás prevenir la ingesta de la mayoría de otros alimentos, pero quizás aumentamos en altas proporciones las bebidas azucaradas. Entonces, eso como quiera nos va a proporcionar un exceso calórico y que se va a reflejar entonces con desórdenes metabólicos, con aumento quizá de la hiperglicemia o alteraciones que nos podrían conllevar de esas acciones metabólicas a provocar incluso hasta diabetes, pero también obviamente el aumento de peso por el exceso calórico que estarían ingiriendo de estas bebidas azucaradas. Entonces, en vez de eso, yo lo que debo de procurar, que es lo que establece el consejo número 7, entonces, ingerir lo suficiente agua posible. Quizás un poquito más incluso de lo que tenía como hábito en esos días, porque me va a proporcionar que mi organismo esté durante todo el proceso de yo ingerir este tipo de alimentaciones en estas temporadas navideñas, poder saciarnos por un lado, pero también como nosotros somos más agua que otra cosa, ¿verdad? Porque en promedio somos alrededor de un 70% de agua, entonces es vital para el organismo el agua, como todos sabemos, y al mismo tiempo una de sus funciones no es solamente de que hidratar, sino es que proporcionar la eliminación de las diferentes toxinas que dejan esos alimentos como residuo ya después que entonces se succionan las diferentes sustancias nutritivas que nos proporcionan al organismo. Entonces, si no tenemos suficiente agua, no se va a poder eliminar esos desechos que están dentro ya de nuestro organismo y entonces pueden conllevar a diferentes enfermedades o patologías posteriores. Entonces, también el consejo número 8 es que debemos de evitar ese salero de la mesa que muchas veces tenemos. O sea, el exceso de sal tenemos que controlarlo. O sea, porque eso conlleva a provocarnos hipertensión arterial y que también a una importante retención de líquido que obviamente se refleja cuando nos pesamos en la balanza o como nos vemos, porque hay esa retención hídrica, porque en buen dominicano, se han hinchado. En términos médicos, se han edematizado las células de nuestro organismo y eso puede conllevarnos a desarrollar
enfermedades, como bien dice ahí, hipertensión arterial y también incluso alteraciones renales, o sea que nuestros riñones pueden verse afectados. Entonces, el consejo número 9 es que debemos incluir postres, pero que sean saludables. O sea, es mejor yo escoger algunos postres que estén elaborados de manera natural, de frutas, por ejemplo, y quizá mezclado con algo muy tradicional en este tiempo navideño, como es la parte del chocolate. Pero vamos a escoger una fuente de chocolate negro que tenga lo menos azúcar posible, que sea más cacao que entonces lo convencional de la mezcla de mucha leche con azúcar y etcétera, como son los que más sabrosos obviamente son, pero lo más dañino al mismo tiempo con los excesos. Entonces, una muy buena opción son esas brochetas de frutas, o sea, que estén cubiertas con chocolate negro, mezclada quizás manzanas asadas con pasa y canela, bombones de frutas, etcétera, por poner unos ejemplos que vayan un poco contrario a que aquellos dulces tradicionales que son muy altos en azúcares y grasas también, como son los más frecuentes postres navideños. Y un consejo número 10, que es que debemos moderar el consumo del alcohol. No es que nos privemos, o sea, prohibir la ingesta total del alcohol, porque es parte del compartir de estas fiestas. O sea, una copa de vino, por ejemplo, a mí me encanta más el vino que el whisky o cualquier otra bebida, la cerveza o cualquier otro proceso. O sea, pero es un compartir con una copa de vino. Quizás no es tú solo beberte una botella o 2 botellas de vino, adicionar como quiera a la ingesta que tú vas a tener de los alimentos que te están esperando en ese almuerzo o en esa cena. Entonces, es realmente basado a tu gusto qué tipo de bebida, y ahora en unos segundos o minutos verán entonces qué cantidad proporciona las diferentes bebidas que a ustedes les gusta, qué cantidad de calorías tienen por un trago usual en ese sentido, y entonces verán el por qué insistimos desde el punto de vista médico también de que debemos controlar la ingesta de alcohol. Entonces, por ejemplo, aquí viene una pregunta para hacerlo un poco de dinámica en este aspecto, de que me escriban por el chat. Estoy abriendo el chat aquí para yo poder ver quiénes me responden. O sea, y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes bebidas alcohólicas tiene mayor cantidad de calorías? Alguien que me diga si es el vino tinto, si es la cerveza, si es la cava o es el whisky. Vamos a ver, ¿quién se anima? Estoy viendo el chat. Oscar dice que la cerveza. Vamos a ver, ¿quién más? Vamos a ver. Bueno, Bexaida, no sé. O sea, la D. Ella me dice que la D, que el whisky. Vamos a ver. Cerveza, dice Cori Duarte. Juana dice que para ella la cava. Cristian Álvarez, el whisky. Ruth, la cerveza. A ver. Jefferson, el whisky. Indiscutiblemente, mucha gente cree que es la cerveza, pero es la que menor proporción tiene, pero es el whisky, y ustedes verán el por qué. Entonces, muchos dicen, pero ¿qué es el vino? ¿Qué es la cava? Que indiscutiblemente es el whisky, que es la cerveza. Entonces, vamos a ver. Cuando ustedes calculan, verán que es la cerveza y verán por qué. O sea, cuando lo calculamos desde el punto de vista de mililitro, entonces verán la parte de proporción
que entonces podrían estarnos estableciendo este proceso. O sea, por lo regular, la parte de hay un error ahí que dice cerveza, es el whisky, como le dije ahorita, perdón. Entonces, por lo regular, porque la cerveza en mayor proporción que se toma, ustedes ven que la barriguita cervecera, etcétera, entonces no puede afectar bastante, pero ven cómo 100 mililitros de cerveza equivale a 43 kilocalorías versus a que el whisky usted tiene en 100 mililitros 250 kilocalorías. Y verá entonces que la parte del vodka y el amaretto, así como el Baileys, son los que van seguidos, ¿verdad? Aunque el amaretto y el Baileys tienen un poquito más, porque saben que usted tiene azúcar también, tiene una porción de dulce añadido y entonces por eso proporciona más. Pero indiscutiblemente es la parte del whisky de las 4 opciones que tenemos ahí. O sea, se movió la parte del circulito ahí hacia la B, pero es la D, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Seguimos entonces con el whisky. Esto es una afirmación de muchas personas se hacen. Entonces, ¿quiénes saben la respuesta? Si el whisky quema grasa o no. ¿El whisky quema grasa? ¿Me escuchan? Dice Jefferson que no. Oscar Regalado dice que sí. Cristian dice que no. Corina dice que sí. ¿Alguien más? ¿Sí o no? Dice un programa por ahí que muchas veces lo ven por la mañana cuando hacen encuestas. ¿Sí o no? Bueno, están como muy tímidos. Es que yo no me estoy escuchando. Rosario dice que sí. Ruth dice que sí. ¿Sí o no? Regina dice que sí. Vamos a ver, esa está interesante. Yo voy a dejar un ratito más para ver. Y más si se baila. Ah, dice Oca que más si se baila. Yo siempre he escuchado que sí, dice Ariela Canela. Cristian Álvarez. Ah, que me escucha bien. Gracias, Cristian. Qué bien, muy bien. Pero qué bueno que se ha regularizado este internet y no ha permitido entonces avanzar un poco más. Vamos a ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hasta ahora hay más sí que no. Pero no se lleven de eso. ¿Sí o no? Bien. ¿Alguien más? Como que tan tímido ya para contestar. Muy de acuerdo de que siempre se ha escuchado que sí, pero es que no. O sea que los que respondieron que no, Cristian, déjame ver, Cristian, Jefferson, creo que fueron los únicos no, si no mal veo por aquí. Entonces, indiscutiblemente no, señores. Eso es un mito. O sea, el whisky lo que va a producir es mejor un aumento de peso al ingerir en gran cantidad. Y más si se mezcla, ustedes recordarán que el whisky lo viven mezclando con refresco, con jugo o algún otro vehículo con mucho más razón. Entonces, aún aumenta más. O sea, de por sí solo el whisky proporciona un aumento de grasa en vez de quemar grasa. Y si usted lo liga con alguna bebida azucarada, o sea, como el jugo, el refresco o cualquier otra, entonces, ¿qué es lo que pasa con el Baileys, como le enseñé ahorita, y el amaretto? Entonces, porque tiene esa proporción, entonces, de ese vehículo, de esa mezcla, entonces, con mucho más razón. O sea, ¿qué va a pasar? Que en general, las bebidas no estarían totalmente prohibidas en esta época si usted tiene un buen estado de salud y quiere compartir en ese sentido, al menos que sea que usted tenga ya una condición de salud que estaría totalmente prohibida. Pero lo que debe de hacerlo es tomarlo, ingerirlo con moderación y que controlar las comidas copiosas y los dulces, porque al aumentar la ingesta de alcohol, adicionar también a esa comida copiosa, si de por sí el whisky, pues lo tenemos, por ejemplo, que por el mito, aumenta
de peso, en vez de quemar o bajar peso, como se dice, independientemente se baile. Entonces, porque si no es proporcionar al baile a la cantidad de alcohol que usted está ingiriendo, entonces no le va a caer atrás. Entonces, en ese sentido, va a aumentar también mayor la parte del peso. Entonces, en conclusión, en este aspecto, la ingesta abusiva del alcohol conlleva a un aumento de peso, a un aumento de colesterol y a una afección del hígado, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces, por esa razón, tenemos que tener mucho cuidado con la proporción de alcohol que ingerimos. Entonces, ya terminando esas dos preguntas y continuando con el consejo número 10, podrán ver ahí ustedes cómo en estas fiestas navideñas, si no tenemos el cuidado con el alcohol, entonces se convertiría en un enemigo mayúsculo de lo normal que puede ser en el transcurrir del día a día. Entonces, porque se ingiere mayor cantidad de alcohol, pero también con mayor cantidad de alimentos muy calóricos en estas fiestas navideñas. Entonces, podrán ver ahí como un trago usual, que son aproximadamente 1,5 onzas de, por ejemplo, de Baileys, usted va a tener 348 kilocalorías. Pero si es de licor café, 336. Si es un trago de tequila, o sea, siguiendo con la misma proporción, que son unos 44 mililitros más o menos, la parte de 1,5 onzas, entonces un tequila serían 264, el ron 244, el whisky 244, acuérdense que lo redondeamos en 250, hay variantes en ese aspecto. Entonces, así mismo la parte del vino blanco o el tinto, que ven cómo tiene apenas 65 kilocalorías, 45, y que la cerveza, recordarán que es la que menor tiene en ese aspecto. ¿Cuál es el problema de la cerveza? Bueno, que entonces ingerimos como si fuera como agua. Muchas personas en un par de quizás media hora o una hora puede beberse hasta cajas de cerveza. Va a depender ya lo acostumbrado que esté y en qué compartir se encuentra en ese momento. Entonces, siguiendo con los consejos y ya para ir terminando, el consejo número 11 es que debemos de comer despacio, no solamente por ser la temporada navideña, debe ser lo usual del día a día, un hábito adecuado, saludable. Entonces, para nosotros, en primer lugar, saborear las comidas y estas cenas navideñas, que por cierto son muy ricas, ¿verdad? Y que nos provoca un placer a cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo, al comer despacio, entonces nos va a permitir que podamos digerir mejor cada uno de esos nutrientes que me van a proporcionar esos alimentos, versus a que si yo como demasiado rápido, entonces puedo provocar que comamos más cantidad de la cuenta, más de lo recomendado. Por eso ustedes ven que el gustico por el sabor, comemos rápido y hasta nos soltamos el botón del pantalón o la correa, aquellos que somos hombres, etcétera, o la mujer entonces busca alguna posición para desahogarse un poquito más y poder seguir comiendo porque está muy rica. Entonces, no debiera de ser, pero si masticamos adecuadamente, poco a poco, el mismo organismo fisiológicamente va a decir cuándo parar, que ya entonces se siente satisfecho porque ha ido procesando, metabolizando el proceso como parte de inicio de la digestión. Entonces nos va a provocar esa sensación de saciedad. Entonces, es lo ideal para que podamos tener una no solamente degustación del alimento per se, sino que nos aproveche adecuadamente, porque de nada sirve que comamos mucho por sentir la parte del sabor, esa parte del placer, pero entonces atente contra nuestra salud, porque muchas personas quizás le den síntomas gastrointestinales como una indigestión que provoca distensión o vómito, muchas veces diarrea, etcétera, o que provoca de que vaya a una emergencia, amanezca una emergencia esos mismos días navideños, en el peor de los casos. Pero si no ocurre de esa manera, entonces todo eso se queda acumulado en el organismo y obviamente empezando después ya el próximo año
van a estar con esos kilos de más que dicen, que me pasé. Ahí se reconoce y se llega a la conciencia de que entonces abusó de todo este proceso de esta temporada. Y ya un último consejo, el consejo número 12, que no se puede quedar, ahí está con el gorrito de Santa, ese caballero barbú, de que no especifica de que una actividad física normal o incluso poder aumentarla un poco más, porque si me estoy dando un gustico más de algún postre que me gusta de esta temporada y yo ya creé la conciencia que tiene más calorías de lo usual que yo uso, bueno, pues vamos a aumentar un poquito más la actividad física en estos días para entonces poder quemar parte de esas kilocalorías que yo voy a ingerir adicional. Entonces así contrarrestamos los efectos de los excesos en esta temporada navideña. Entonces, en conclusión, la Navidad es una época maravillosa, pero también de excesos en la alimentación. Durante estas fiestas, o sea que celebramos el Niño Jesús, celebramos la despedida del año, celebramos la venida del Año Nuevo. Entonces, debemos de evitar, como bien aclaramos en todo el transcurso, pero repetirlo por las interrupciones que pudo haber tenido la parte del internet, espero que me esté escuchando mejor ahora. Entonces, esos alimentos hipercalóricos, o sea, esos alimentos con mucha caloría, con mucha energía, y que entonces, como abunda también el alcohol, si le adicionara a eso, también tengo un exceso no solamente de alimentos, sino también de alcohol, entonces, eso va a conllevar a que pueda atentar con mi salud, al menos que yo tenga de manera consciente lograr un autocontrol para entonces poder saber de que voy a disfrutar de todo lo que está en la mesa, pero con vigilancia de las porciones, controlando mis porciones. No es que me prive comerme el pavo, no es que me prive comerme el pollo, no es que me prive comerme la ensalada o cualquier otra variedad de alimentos que pueda tener en la mesa, pero vamos a tomarlo poco a poco para poder disfrutarlo como debe de ser. Entonces, recordar que estas festividades navideñas son solo alrededor de 4 o 5 días, quizás 6, 7, dependiendo si usted es muy activo o participa en muchos grupos o la empresa o tiene muchas amistades, quizás se suman algunas otras adicionales, pero normalmente son unas 4 o 5 días específicos festivos que suelen entonces prepararse estos tipos de alimentos hipercalóricos y que podamos entonces levantar la copa para disfrutar algún trago de la bebida preferida que tengamos. Pero si no tenemos ese control, entonces no vamos a poder mantener una buena salud nutricional y cardiovascular. Entonces, de nada serviría los excesos y que entonces me atente contra mi salud y que no pueda volver a disfrutar la próxima temporada navideña. Entonces, la dieta sana debe de incluir siempre el consumo de mucha fruta, muchos vegetales o verduras, beber mucha agua, pero también realizar una actividad física, aunque sea ligera, y en ocasiones aumentarla, si así usted lo prefiere, para contrarrestar, como decíamos, el efecto de la cantidad de comida que ingiera. Entonces, recordando el plato del día en una foto, o sea, lo que debiera de ser que tengamos una variedad de alimentos distribuida mínimo en 5 comidas al día, las 3 comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, y por lo menos 2 meriendas entre el medio de las 2 primeras, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces, un principio, recuerden siempre este principio, y se lo dice el muñequito de nieve navideño, ¿verdad? Cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. Cuiden su cuerpo, porque es el único. Cuidemos nuestro cuerpo, porque es el único que nosotros tenemos como experiencia terrenal aquí para vivir esa vida espiritual que Dios nos ha permitido tener. Así que muchas gracias. Estoy a la merced. Esos son mis contactos. También a través de Corazón directamente también pueden contactarnos. Así que somos de ustedes. Así que déjenme dejar de compartir pantalla
abrir la cámara para poder volver a vernos y así poder, Rosario, cualquier pregunta que haya, Sí. estamos dispuestos a ella. Las preguntas, muchas gracias, doctor Alexander Luciano, por esa excelente charla. Cuánto aprendizaje esta noche. Yo me reía porque en las preguntas, bueno, yo dije, pues yo estoy perdida. Bueno. Porque siempre uno cree algo y mire cómo sale, que no, la caloría que uno supone que realmente tiene una o cual bebida, estábamos errados casi todo. Pero ya hoy aprendimos la lección realmente. Bueno, Entonces, Cristian, como que un experto, nuestro presidente de vigilancia ahí dio cátedra ahí en ese chat. Entonces, aquí tengo una pregunta. Nos instruimos un poco, doctor. Sí. Y la esposa mía también le gusta leer de esa parte también de nutrición. Qué bueno, muy bien. Entonces, aquí por el chat tenemos una pregunta que la hace Besaida. Dice, ¿cuál bebida sería la adecuada para después de la cena navideña? ¿Vino o cerveza? Bueno, la adecuada va a ser según su predilección, como yo dije, según su gusto y el tipo de cena que tenga. O sea, eso va a depender de lo que ella le guste. Ahora, lo que ella tiene que cuidar es que si escoge que si es vino, entonces no sea la botella de vino para ella sola, que tenga quizás 3 o 4 botellas para 2 o 3 miembros de la familia y que solamente ella se tome entonces esa misma noche una botella. O sea, es mejor tomarse una copa con moderación porque ella está ingiriendo los alimentos hipercalóricos, como bien dijimos, que se preparan en esta temporada navideña. Ahora, si opta por la cerveza, porque el tipo de alimentación va más acorde también quizás con un vaso de cerveza o 2 vasos de cerveza, bueno, no habría inconveniente. O sea, va a depender de la predilección de ella en este caso. Así es, muchas gracias. Entonces, felicitando por el chat. Vamos a esperar a ver alguna otra pregunta que surja de nuestro.